Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la 10ª píldora formativa en miocardiopatía hipertrófica. Yo soy Teresa Iberteao, enfermera y actual vicesecretaria de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. Antes de comenzar, quiero explicaros brevemente la dinámica de la sesión. Os recordamos que es importante que mantengáis las cámaras apagadas y los micrófonos desactivados para evitar interrupciones durante la presentación. Recordaros que la píldora será grabada para que podáis revisarla o compartirla posteriormente. Además, os animamos a enviar vuestras preguntas a través del chat, que las responderemos al final de la presentación. Sin más, doy paso a Susana Portela, presidenta de la Asociación Española de Miocardiopatía Hipertrófica, quien se encargará de presentar a nuestra ponente de hoy. Adelante, Susana. Hola, buenas tardes a todos. Hoy empezamos una nueva píldora sobre el ejercicio físico en miocardiopatía hipertrófica y tenemos el gusto de contar hoy con la presencia de Laura Prieto Valiente, que es fisioterapeuta en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Nada, lo que ha dicho Teresa, al final las preguntas a Laura. Damos paso a Laura. Bueno, buenas tardes a todos y como ya han dicho, yo trabajo como fisioterapeuta en Sevilla, en el Hospital Virgen Macarena y bueno, con la presentación pues voy a intentar transmitir un poquito de lo que se puede hacer de ejercicio teniendo miocardiopatía hipertrófica. A ver. Vale, creo que ya se ve, ¿verdad? Bueno, pues vamos. Ahí. Bueno, partiendo de la base, pues un marco teórico rápido, ver algún poquito de definición de lo que es la miocardiopatía hipertrófica. Sabemos que es una afección en la cual se presenta un engrosamiento de las paredes del músculo cardíaco. Entonces, este engrosamiento es lo que puede dificultar la salida de sangre del corazón, obligándolo a trabajar más para bombear esa sangre. Entonces, también puede haber una dificultad en el llenado y en el vaciado de sangre en el corazón. Sabemos que en la mayoría de los casos suele ser hereditaria. Dentro de los tipos existen muchas variedades, múltiples variedades, pero fundamentalmente tenemos que diferenciar un poquito si es obstructiva o no obstructiva, porque esto nos puede determinar un poco luego el tipo de ejercicio, la permisividad que vamos a tener a la hora de realizarlo. Al ser obstructiva, este engrosamiento del músculo cardíaco sí puede bloquear el flujo sanguíneo desde el ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta. Cuando no es obstructiva, este engrosamiento no necesariamente bloquea el flujo sanguíneo. Dentro de la sintomatología que podemos presentar, hay veces que no se presentan síntomas inicialmente. Ocurre en personas jóvenes que puede darse el desmayo súbito, que es lo que más se oye, ¿no? Sobre todo adolescentes y adultos jóvenes, pero puede aparecer sintomatología cardíaca, como dolor torácico, fatiga, mareo después o durante el ejercicio, palpitaciones, esa sensación de dificultad al respirar. Entonces, lo fundamental a la hora antes de pautar un ejercicio, evidentemente, es una buena evaluación inicial. Necesitamos saber la historia completa, clínica, personal y familiar, los antecedentes. A veces hay que estudiar a nivel genético los fenotipos para saber un poco qué tipo de miocardiopatía tenemos, realizar un electrocardiograma y monitorizar al paciente haciendo el ejercicio, porque eso nos va a dar a nosotros la visibilidad de qué está ocurriendo, qué ocurre cuando el corazón se mueve de forma un poco más intensa que haciendo una vida normal. Un ecocardio, la ecocardiografía pues nos da ese grosor de la pared ventricular izquierda y los diámetros para saber también si existe más o menos posibilidad de obstrucción. Una resonancia magnética cardíaca se puede realizar, una prueba de esfuerzo, por supuesto, es interesante y muy importante ver al paciente realizando un esfuerzo
y observar si ese aumento de tensión es normal o está por encima de lo normal, si aparece una hipotensión brusca al hacer el ejercicio, si se presentan síntomas, si hay arritmia, para luego poder determinar el entrenamiento que vamos a poder realizar. Y luego, pues, una puntuación del riesgo en base, pues, a varios parámetros como la edad, si ha tenido síncope o no, si hay antecedentes familiares, como hemos comentado, el grosor de esa pared del ventrículo, incluso de la aurícula izquierda, si existe esa obstrucción, qué grado de obstrucción tenemos en la salida del ventrículo. Y con todo esto, pues vamos a hacer nuestra historia para ver cómo podemos realizar el ejercicio. Tenemos que tener en cuenta si se presentan síntomas haciendo el ejercicio, la puntuación que presenta el paciente, si hay obstrucción o no, la respuesta hemodinámica, cómo funciona el corazón haciendo el ejercicio y si aparecen arritmias a nivel electrocardiográfico. En grandes rasgos, la miocardiopatía hipertrófica se sabe que el ejercicio recreativo de intensidad leve o ligeramente moderado es beneficioso, que va a mejorar la capacidad cardiorrespiratoria, la calidad de vida a nivel funcional y la salud en general. Pero luego tenemos que tener en cuenta distintos parámetros. Como consejos generales, muy importante para todos los pacientes cardíacos, pero sobre todo en miocardiopatía hipertrófica, es importante evitar lo que se llama la maniobra de Valsalva. Aguantar la respiración. Si yo cojo aire y sujeto la respiración, estoy haciendo un aumento de presión intratorácico, que eso me va a afectar al retorno venoso del corazón y a la presión arterial, con lo cual me va a congestionar un poco el corazón y no me va a permitir de forma fluida el llenado y el vaciado. Entonces, muy importante evitar esta maniobra. Siempre realizar una respiración cíclica y cuando yo hago un esfuerzo, soltar el aire. Nunca quedarnos en apnea, lo que se llama apnea. Importante también evitar la deshidratación, exposición al calor y a alta humedad. Eso nos va a aumentar el estrés cardíaco. Entonces tenemos que vigilar muy bien las condiciones en las que hacemos ejercicio físico. En general, para todas las personas, evidentemente tenemos que evitar estas cosas, pero cuando tenemos el corazón con una miocardiopatía, tenemos que cuidarlo un poquito más de estos factores agresores que aumentan este estrés cardíaco. Muy importante, siempre tenemos que iniciar el entrenamiento de forma suave, de forma progresiva. Tenemos que ir adaptando ese corazón a que vaya aumentando poco a poco los latidos, a que vayamos calentando, vayamos evitando esos cambios bruscos de presión arterial y una solicitud excesiva de aumento de pulsaciones. Igualmente, al finalizar el ejercicio, también tenemos que bajar de forma progresiva, no parar de forma brusca, para volver a la calma con una bajada de ritmo y unos estiramientos. Se recomienda, pues, hacer siempre al finalizar unos estiramientos suaves cuando acabamos el ejercicio. Si tenemos síntomas, si nos aparece disnea, dolor torácico, mareo, palpitaciones, sensación de desmayo, siempre importante parar despacio el ejercicio y si sigue ocurriendo a la hora de realizar el ejercicio, consultar con el especialista a ver qué está pasando. Para trabajar con el ejercicio físico vamos a tener como 3 pilares en los que fijarnos. Por un lado tenemos los METs, ahora lo vamos a ir desarrollando un poquito más, nuestra frecuencia cardíaca y lo que se llama escala de Born. Los METs. Los METs es una medida, es el consumo mínimo de oxígeno que el organismo necesita para mantener sus constantes vitales. Cuando yo hago un ejercicio o cualquier actividad de la vida diaria, yo estoy consumiendo unos METs. Entonces, vamos a catalogar nuestro ejercicio en ligero, si hacemos menos de 3 METs, actividades que nos requieran poco consumo de oxígeno, menos de 3 METs. A nivel moderado estaríamos entre 3 y 6 METs. Y un ejercicio vigoroso, una actividad vigorosa sería si superamos los 6 METs.
Por ejemplo, actividades normales que nos podemos plantear, para que tengáis ahí una tabla comparativa. Sacar a pasear al perro, un paseo normal. Estaríamos en unos 3 metros, caminando pues de forma tranquila, sin apretar el paso, pues unos 20 minutos, un paseo normal, pues estaríamos como en 3 metros, o sea que sería algo ligero. Ejercicios de yoga, de estiramiento, también son ejercicios ligeros. 2,5 metros. Hablamos de yoga, pues de un yoga tranquilo, que hay muchos tipos de yoga que son un poco más intensos. Estaríamos en 2,5 metros, también sería un ejercicio ligero. Si nos ponemos a caminar a un poquito más de ritmo, 4 kilómetros por hora, que no es tampoco muy rápido, nos colocamos en 2,9 metros, por ejemplo. Si ya avanzamos más rápido, 5,3 kilómetros por hora, ya superamos los 3 metros, ya nos metemos en moderado, ya vamos a unos 3,8 aproximadamente. Por ejemplo, el baile, bailar, que nos preguntan mucho los pacientes, ¿puedo bailar? Depende del tipo de baile, claro, pero normalmente un baile aeróbico suele rondar por los 6,5 metros. O sea, estaríamos ya en un ejercicio moderado, tirando a un poquito alto. Trotar, una carrera a unos 8 kilómetros por hora, ya nos encajaríamos en 8 metros, estaríamos en vigoroso. Y a continuación, pues las otras tres que tenemos: nadar a crawl de forma moderada, bicicleta de montaña, saltar a la comba, también lo tendríamos como ejercicios vigorosos, ejercicios intensos, más o menos porque tengáis una idea de a qué puede equivaler cada actividad. En cuanto a nuestra frecuencia cardíaca, son las pulsaciones máximas que nosotros tenemos recomendadas al realizar el ejercicio. Siempre cuando nos hacen un estudio, según nuestra prueba de esfuerzo, nos marcan una frecuencia cardíaca a la que podemos llegar haciendo el ejercicio. Entonces, en un ejercicio ligero nos quedaríamos pues por debajo del 50% de nuestras pulsaciones máximas. En un ejercicio moderado, pues entre el 50 y el 70, y más del 70 ya sería un ejercicio vigoroso. Entonces, pues a la hora de hacer nuestro ejercicio tenemos que tener en cuenta no superar, por ejemplo, más del 70 para no meternos en un ejercicio vigoroso. Y en cuanto a la escala de Borg, que es una escala que nos marca la percepción subjetiva del esfuerzo que nos cuesta realizar la actividad o el ejercicio que estemos haciendo. En una escala, hay una escala modificada que es de 0 a 10, pero en la escala original va del 1 al 20. Entonces, en un ejercicio ligero estaríamos del 7 al 12, más o menos. Moderado ya subimos al 13-14, ya nos costaría un poquito más hacer el ejercicio, y vigoroso ya sería un 15-16, ya sería duro. Ya si nos preguntan cómo nos ha resultado el ejercicio, ya diríamos que nos ha costado, ¿vale? Entonces, según la intensidad, tenemos tipos de deporte. Aquí vienen un poquito en inglés con colores, no sé si se ven bien claritos, pero por tener una idea, los ejercicios suaves serían ejercicios que no tienen cambios bruscos de velocidad, que son ejercicios, pues una caminata suave, ejercicios adaptados, como el baloncesto, por ejemplo, adaptado, que no es el típico de competición que conocemos. El golf es un ejercicio suave. Y luego ya los medios ya nos meteríamos pues a ciclismo, caminata un poco más rápida de ritmo, y ejercicios más duros ya tendríamos voleibol, el baloncesto, triatlón, boxeo. Son tipos de ejercicios que ya se nos quedan un poco por encima porque son vigorosos, ya exigen una demanda importante para el corazón. Vale, entonces, si nosotros tenemos síntomas atribuibles a nuestra miocardiopatía hipertrófica o antecedentes de paro cardíaco o síncope, o presencia de síntomas cuando nosotros realizamos el ejercicio, tenemos que quedarnos en deportes recreativos de baja intensidad, ¿vale? Lo primero, la parte ligera que hemos visto, ¿vale? Hasta 3 metros. 3 metros, 3,5, en ese rango nos moveríamos. Si no hay problema, sí se puede subir a la parte moderada. Es recomendable un seguimiento anual
para las personas que hacen ejercicio regularmente, ¿vale? Para ir controlando cómo va evolucionando esa miocardiopatía, en qué estado nos vamos encontrando en cada momento. En caso de adolescentes, adultos jóvenes que son más vulnerables a la muerte súbita relacionada con el ejercicio, pues ese seguimiento se recomendaría que fuera un poquito más continuo, una vez cada 6 meses. Importante, si la miocardiopatía es obstructiva, como hemos comentado antes, que había varios tipos, si es obstructiva, no vamos a realizar nunca ejercicios de intensidad alta, ni ejercicios extremos que requieran esfuerzos máximos, cambios de velocidad bruscos, ni practicarlo, por supuesto, solo. Coger una bicicleta de montaña e irme yo solo al campo con la bicicleta. Y, muy importante, no realizar la maniobra de Valsalva, de aguantar en apnea la respiración. Hay unos últimos estudios que están publicados el 17 de abril de 2025, o sea, recién publicados, que han determinado que el ejercicio regular y de alta intensidad puede aportar beneficios sin efectos adversos significativos. Esto está hecho el estudio en una población de Londres, se le ha hecho un seguimiento de 4 años a los pacientes y no se ha visto diferencia entre pacientes que han hecho ejercicio de alta intensidad con pacientes que han hecho ejercicio normal en distintos grupos. Siempre todos estos pacientes, claro, han estado monitorizados y controlados. Quiero decir que un ejercicio de alta intensidad, el que quiera realizarlo, tiene que estar controlado, tiene que ser supervisado, porque tenemos que ir observando si aparece sintomatología de algún tipo durante los picos de alta intensidad que se vayan haciendo en los ejercicios. Y es recomendable que esa alta intensidad vaya acompañada de un pequeño descanso, o sea, que sea una cosa interválica, que no sea una alta intensidad mantenida en el tiempo. Estos pacientes que participan activamente en los ejercicios, en los programas, a largo plazo tienen más probabilidades de mantener esos beneficios del entrenamiento. Y bueno, así a modo de conclusión, pues repasando un poquito lo que hemos dicho, importante, una buena evaluación inicial. Necesitamos saber de dónde partimos para saber qué podemos pautar. Es seguro realizar el ejercicio recreativo de intensidad leve o moderado en los casos en que no se presenten síntomas. Importante, precauciones, evitar la valsalva, temperatura y humedad altas, condiciones que aumenten la dificultad en la salida de sangre en el corazón. Iniciar de forma suave el ejercicio siempre, de forma progresiva. Volver a la calma también lentamente, realizando luego al final estiramientos para que el corazón se vuelva a adaptar a la calma. Vigilar, importante, la aparición de síntomas, claro, durante el ejercicio o posterior al ejercicio. Hay veces que durante el ejercicio no aparecen, pero inmediatamente posterior suele aparecer algo. Entonces, siempre si eso se mantiene, debemos consultar al especialista a ver qué está pasando, por qué se están produciendo esos síntomas. Y si queremos realizar un deporte de alta intensidad, pues sí que tenemos que tener un estudio médico previo, estar monitorizados durante el ejercicio y estar pendiente de que haya una ausencia de síntomas. Y terminamos, voy a salir de aquí. Ahora si tenéis alguna duda. La verdad es que creo que lo has explicado todo súper bien, Laura. Gracias. Porque creo que realmente es un tema, ¿no? que preocupa a muchos pacientes y creo que un asesoramiento es primordial, ¿no? En estos casos. Susana, preguntas. Yo preguntas, a ver, una de las que tengo ahí en mente es que tenemos socios, algunos que han hecho intensidad alta, triatlón, ciclismo, y que, bueno, les diagnostican la patología y les dicen que pueden hacer ejercicio, pero que controlen sus pulsaciones. Entonces no lo tienen muy claro, ¿sabes? Con estos ejemplos que has dado, sí que veo que hay como una pequeña guía que podrían servir para darles. Lo que llevan mal es el cambio, ¿no? de esa actividad física tan intensa, de repente parar y bajarse al nivel de actividad
es bajita. Entonces, no sé si vosotros trabajáis con ellos, si hacéis algún programa así para adecuarlos, ¿no? O una transición para que bajen de un nivel tan intenso, porque te hablo de competidores que a lo mejor son a nivel nacional o internacional en triatlón o así, y que, claro, pasar de ese nivel a que le digan que no pueden hacer nada, pues, y tampoco sin mucha explicación, no hay guías, no hay nada en ese campo. Entonces, no sé qué. Bueno, yo, mira, lo que eso a colación con este estudio nuevo que ha salido hace muy, muy poquito, que me lo pasó mi cardióloga, realmente ahora se está estudiando mucho el tema este y se está viendo que es seguro, pero que hay que monitorizar para tener más datos y ver que no pasa nada, para tener una tranquilidad. Entonces, si la persona va a realizar un deporte intenso, necesitamos tener una seguridad de que de alguna manera está monitorizado. Entonces, si él lo hace por su cuenta, la única manera que nosotros tenemos de tener una referencia es la escala de Borg, la sensación de esfuerzo que esté percibiendo el paciente, si existen síntomas o no, y el control de sus pulsaciones, según el margen que le hayan dado, con la prueba de esfuerzo que hayan hecho, tener en cuenta un poco todos esos parámetros. Nosotros cuando entrenamos, es verdad que hay pacientes que están acostumbrados a hacer ejercicio y notan el parón y dicen, "Pues es que esto para mí es flojo, yo estoy acostumbrado a hacer más". Entonces, bueno, ese tipo de pacientes nosotros en los 2 meses que están trabajando con nosotros, empezamos de poquito, pero como están monitorizados, vamos subiéndole un 5% de carga, intensidades, pendientes, rampa, para ir viendo cómo responden. Entonces, si van tolerando, vamos subiendo cada semana ese 5%, incluso cada día, vienen 2 días en semana, para ir viendo que toleran el ejercicio y que no aparece sintomatología ninguna. Un poco memoria. Laura, por el contrario, tenemos, por ejemplo, te pongo el caso de mío, ¿no? Por ejemplo, con insuficiencia cardíaca, que ya la miocardiopatía se pone con una insuficiencia cardíaca. El problema es que veo esos ejercicios o veo esos deportes y digo, uff, yo lo intento, pero ya veo alguno y ya veo intensidad alta, ¿sabes? Que te cuesta hacer ese tipo de ejercicio. Incluso lo que comentabas ahí, la natación, a mí incluso ha habido épocas que he tenido que ir encima de un churro para poder hacer movilidad, hacer ejercicio. Sí que noto que después mejoras con la actividad, pero sí que cuesta muchísimo intentar hacer algún movimiento, y creo que es peor, ¿no? Hacer ejercicio que, ¿sabes? Con la sensación esa que tienes, muchos no lo hacen y al final están perjudicando lo que decías antes, ¿no? Claro, es verdad que eso cuando está un poco avanzado, ya hay insuficiencia cardíaca, es muy importante hacer intervalos. Entonces, dentro de un entrenamiento no podemos mantener en continuo una intensidad, aunque sea moderada, sino ir haciendo ondas de intensidad más alta, más baja, más alta, más baja, para dar tiempo a que ese corazón recupere y luego pueda seguir haciendo la actividad y no se fatigue tan rápido. Y si no es posible, nosotros hay pacientes que tenemos que empiezan con 10 minutos, no puedo más, 10 minutos, 10 minutos, hasta que tú puedas. Luego te sientas, te recuperas y cuando pase un poquito de tiempo, vuelves a hacer otros 10 minutos. Que vayan sumando ese tiempo, aunque sea repartido en horas, pero que no dejen de hacerlo, que no intenten hacer media hora seguida, 1 hora seguida, es que no puedo, me fatigo. Más vale que sea 10 minutos, luego en 1 horita, hora y media, otros 10 minutos. Más adelante, otros 10 minutos y vamos sumando ejercicio y ese corazón poco a poco va respondiendo. Porque, Laura, ¿qué señales o síntomas durante el ejercicio deberían preocuparnos? Bueno, sobre todo a nivel dolor torácico, intenso, porque puede aparecer un poco pues normal. Estamos ejercitando el corazón y me puede aparecer alguna sensación, pero no una opresión.
una opresión fuerte, me tengo que parar, tengo que respirar, o una sensación de me falta el aire. Me falta el aire, no puedo, no me llega hacia adentro. Entonces necesitamos parar, caminar despacito, oxigenar bien. Incluso si me tengo que sentar, me siento y luego reanudo el ejercicio. Sí, que a veces es lo que tú comentas, ¿no? Es mejor hacer ejercicio Sí. en tandas y no forzarnos y llevarnos al extremo, ¿no? Ujú. Porque, por ejemplo, una persona que mm, tenga mucho miedo, porque me imagino que, claro, este tipo de pacientes, ¿no? Me imagino, Susana, que debe dar miedo, ¿no? El decir, voy a hacer ejercicio, a ver cómo lo tolero. ¿Cómo trabajáis eso vosotras, Laura, en la consulta? Bueno, el miedo evidentemente es lo principal que muchos pacientes traen. Sobre todo cuando se esfuerzan. Entonces nosotros, bueno, lo que intentamos a lo largo del tiempo, de los meses que están con nosotros, precisamente una de las cosas es quitarle ese miedo y que ellos vean y se sientan seguros realizando ese ejercicio. Entonces, yo les pido que más o menos según lo que hayan hecho en la sesión con nosotros, que han estado bien y que ha estado todo bien, sus pulsaciones han estado controladas, no ha habido nada en el electrocardiograma que nos pueda asustar, que lo trasladen a un día de su vida diaria. La misma sensación de cansancio que han tenido, pues que lo repitan al día siguiente ellos por su cuenta y que vayan haciendo lo mismo que trabajan con nosotros por su cuenta y vayan perdiéndole ese miedo, incluso cuando ya los últimos días le ponemos un poco más de intensidad. Hay muchos de ellos que nos dicen, pues que yo no me imaginaba que iba a llegar a esta velocidad o que me iba a poner con esta pendiente. Entonces, se van más tranquilos en ese sentido, que ellos ven que lo pueden hacer y que no les pasa nada. Bueno, empoderarles, ¿no? Y hacerles independientes al final es la clave, ¿no? Para que la Y que gente... ellos aprendan a controlar eso, sus sensaciones, la sensación de esfuerzo que están percibiendo en cada momento, las pulsaciones que tienen, la sensación de fatiga, de cansancio. Si los síntomas que tienen son, bueno, una cosa leve que va desapareciendo o que les obliga a frenar un poquito y que ellos se vayan controlando también a parar cuando necesitan parar. Has comentado lo de la importancia de, por ejemplo, hacer deporte de alta intensidad, bicicleta, ¿no? De no ir solo, sino mejor hacerlo acompañado. ¿Lo recomendarías con todo tipo de ejercicio o solamente con el de alta intensidad? En principio, si eso les ayuda a que vayan más seguros, prefiero que vayan acompañados, porque les va a ayudar, a estar más seguros. Es verdad que hay veces que no tienen opción de tener a alguien que los acompañe. Entonces, pues bueno, simplemente eso, yo le traslado que vayan haciendo el ejercicio tal y como lo han estado haciendo allí con nosotros. Exactamente igual, porque están reproduciendo una cosa que ya hemos visto que es segura y que no les va a pasar nada. Mira, pregunta Manuel por el chat, Susana, que me imagino como todos, ¿no? Que hoy en día llevamos relojes inteligentes que nos ayudan a controlar nuestra actividad física. Si son fiables los datos y que si para la hora de hacer ejercicio. Yo tengo una guerra con los relojes de pulsera. Porque, a ver, los pulsómetros, tenemos los pulsómetros que van con cinta alrededor del tórax y luego en el reloj vemos las pulsaciones y tenemos la mayoría de pulseras. ¿Qué ocurre con los de pulsera? Que los tenemos que tener entre comillas. ¿Por qué? Porque a veces la pulsera no está bien ajustada, yo estoy moviendo mis manos y voy andando y el reloj se está moviendo, está captando vibraciones y cosas que no son pulsaciones reales. Entonces, recomendación, si no estás seguro de que te está captando bien, yo por ejemplo allí en el gimnasio le digo, tráete tu pulsera y vamos a ir comprobando si te da lo mismo a ti que a mí en la pantalla con la cinta que tú tienes torácica. Y así vamos comparando cuánto te da a ti, 92, aquí 90, vale, más o menos, si te puedes fiar. Eh, Consejo que doy también, que se aprieten bien la pulsera y se lo coloquen a nivel del hueso de la mano y si no están seguros que se lo pongan en la cara anterior, donde tú miras el reloj en vez de aquí detrás en el dorso en la cara anterior, porque realmente las pulsaciones las tenemos en la cara anterior.
y cuando yo vaya a mirarlo, me lo sujete, aunque vaya caminando, me lo sujete un momentito y revise una vez que eso ha estado estático, controlando las pulsaciones, porque es verdad que hay veces que se asustan, que es que me ha dado 140, pero chiquillo, ¿tú te has notado algo? Yo no me he notado nada. ¿Cómo se te ha eso? No se te ha podido poner a 140. Entonces, bueno, entre comillas, nos sirven, pero nos sirven orientativamente y hay que tener esas precauciones. Me lo apunto. Y digo que al final, tanto lo que es el reloj como la persona que te acompañe, ¿no? Porque también si ya es una persona que te ve al lado, que va, también es aprensiva y está muy pendiente, tampoco te ayuda. Tiene que ser alguien que te acompañe, ¿no? También un poco que sea positiva, que tire de ti, que confíe en que puedes y que, porque si vas acompañado de una persona que, uff, no andes más, te vas a marear, no sé qué, entonces ya uno ya está con el tema de la enfermedad y aún por Ya, encima se vuelve hipocondríaco con todo, que si el móvil, sí, no, hay que un poco relajar eso y, y escucharse a uno mismo, lo que decías antes, Laura, sin móviles, sin nada, uno sabe cuando está cansado, cuando está mal, cuando no puede y no se está controlando todo el día, es en función de lo que sabes, tus síntomas, decir, pues mira, hago hasta aquí, hoy puedo, mañana podré más o no, y poquito a poco, y ir escuchándose, yo creo. Pues sí, Susana, ¿y tu experiencia con el ejercicio que me comentabas que Yo, nadabas, ¿no? Ahora, no, yo, cuéntanos. bueno, yo desde pequeña no podía correr, quería intentar correr y cada vez que iba a correr pues me desmayaba. Es decir, yo ahí yo no sabía que tenía la patología, pero bueno, yo quería ser como las demás en el cole y nada, luego iba a urgencias, pero bueno, para mí era, pues nada, quería correr. Entonces, yo lo de correr como que no, la bici tampoco se me daba muy bien. En nadar nadaba de espalda, hay unas posiciones que me cuestan, sobre todo espalda, mejor que de crawl y esto, pero ahora desde que he empezado con la insuficiencia, pues me cuesta mucho lo que es levantar un brazo, una pierna, y sí que lo que me está ayudando, y les comento a algunos que están así empezando a tener insuficiencia, que a mí sí que me ayudó entrar en la piscina y el que me vea dirá, Concho, pues no nadaba, llegar al otro lado de la piscina me costaba muchísimo, me ponía encima de un churro, iba como pedaleando, entonces me suponía menos esfuerzo que hacerlo en la bicicleta. Y bueno, vi que empezando a mover los brazos, las piernas y tal, pues cada día iban mejorando. No puedes echarte atrás y decir, buf, no sirvo para nada con mi edad, porque ves a los mayores que te pasa, pero al final es un trabajo tuyo, ¿no? Que ves que después al día siguiente haces un poco más y te ayuda. Y yo les digo que no dejen de hacer ejercicio, porque al final empeoras al estar más estático. Entonces, al menos en mi experiencia. Bueno, hay que mantener una rutina, como comentaba Laura, ¿no? Que aunque a veces nos parezca que sea poco, ¿no? Pero es suficiente para mantenerse activo y hacer ejercicio, ¿no? Porque, por ejemplo, Laura, ¿cuántos días por semana recomendáis hacer actividad física? Bueno, actividad física recomendable realizarla cuanto más mejor. Mínimo 5 días, 6, si se puede. La intensidad, pues no hace falta todos los días ponerse a hacer un entrenamiento intenso. Es lo que hemos dicho antes. Prefiero que todos los días se haga un poquito, que se trabaje todos los días ese corazón, a intentar marcarme un objetivo y una meta demasiado alta, que al final me frustre. Entonces, incluso hay veces que por ejemplo, una cosa que no hemos comentado, el trabajo respiratorio, es muy importante. Cuando yo trabajo a nivel respiratorio, el músculo diafragma es un músculo muy potente que nos aporta también muchos beneficios. Hay pacientes que a lo mejor un día están más fatigados y no pueden salir a caminar, no pueden, pero pueden respirar. Eso lo podemos hacer todos sentados en casa o tumbados. Trabajar esa musculatura respiratoria también es un esfuerzo, también es un entrenamiento y eso nos aporta, nos ayuda a aumentar ese volumen de oxígeno que es importante para mantener luego la actividad, el ejercicio. Entonces, bueno, dentro de todos los días habrá días que podamos hacer un poquito más, días que podamos hacer un poquito menos, pero sí, eso, yo prefiero que se haga cuanto más días mejor, pero no ponernos una meta alta, porque prefiero que hagas
un poquito todos los días, pero sin frustrarte. Como te frustres, lo abandonas. Y al final vas dejando días por medio. Es que no puedo, es que estoy cansado, es que cómo me voy a ir a andar si estoy muy cansado. Bueno, pues no andes. Haz en tu casa, levántate y siéntate varias veces. Estira las piernas, sube los brazos, coge unas pesitas pequeñitas. Muévete dentro de casa, dentro de lo que tú puedas hacer cada día. Yo, Laura, por ejemplo, en temas de la respiración, sí que cuando empecé a notar que tenía cambios, que iba empeorando, probé lo que decías antes, el yoga. Entonces, se me hacía muy intenso, es decir, vuelvo a lo mismo de la piscina, ¿no? Miras que los demás más jóvenes pueden, digo yo, no, esto no es para mí. Y luego sí que probé también el tai chi, que era como movimientos muy despacios y cada movimiento que hacíamos nos enseñaba mucho a respirar, porque parece que sabemos respirar y no. Y sí que el tiempo que estuve yendo me ayudó mucho a hacer cosas y posiciones que yo nunca pensaría hacer, ¿sabes? O decir, no soy capaz de flexionarme de esta manera y me ayudó mucho. Sí que cuando lo dejas vuelves para atrás, es decir, como que el cuerpo se vuelve más elástico mientras estás haciéndolo y sí que lo que aprendí es esa respiración como que te da una calma, una tranquilidad que por ejemplo yo la uso mucho pues pues yo qué sé, cuando voy a cambiar el desfibrilador, cuando voy a hacer otras pruebas, ¿no? O estoy en situaciones de estrés, pues digo, no, Susana, respira, busca esa calma, ¿no? Porque sí que cuando noto que hay ese estrés, sea por una prueba, por otra cosa, sí que me acelera muchísimo y estoy peor. Entonces, lo de la respiración es algo muy importante a tener en cuenta. Sí, la verdad es que a veces no nos ponemos como en la idea de tener que hacer, pues eso, si haces yoga, ser la que más se estira o la postura más complicada, ¿no? Y realmente es lo que comentáis, lo veo súper importante lo de los ejercicios respiratorios, la verdad. Me pregunta Manuel, soy portador de un DAI. ¿Sería recomendable saber cuál sería el tope máximo de nuestro ritmo cardíaco antes de que se active? Bueno, realmente cuando se tiene un DAI, tampoco nos vamos a poner a hacer deportes de alta intensidad. Entonces, nosotros tenemos también esas sensaciones, aunque tengamos un DAI, nosotros notamos, a mí me refieren los pacientes que ellos notan cuando están más cansados, cuando se están acelerando un poquito y se frenan. Entonces, no hay un límite máximo realmente, porque depende de cada persona. Entonces, evidentemente no vamos a forzar tanto que tengamos que hacer disparar ese DAI. Vamos a realizar un ejercicio, como he dicho antes, moderado y si puede ser interválico, mejor. El ejercicio interválico funciona muy bien porque meto un poquito de intensidad pero luego bajo y recupero. Y eso al final hace un entrenamiento muy bueno a nivel de la musculatura cardíaca, que se está demostrando cada vez más que es mucho más efectivo que un entrenamiento continuo. Bueno, yo quería añadir que hace un par de días tuvimos una reunión, esto para añadir al tema del deporte, ¿no? Y de los entrenamientos. Tuvimos una reunión con el Consejo Superior de Deportes de Madrid y hablamos pues con un cardiólogo que lleva allí pues, el control, ¿no? De todos los deportistas de alta élite, un poco para que nos sirva de referencia. Entonces, lo que tiene la gente que tener claro que, bueno, la miocardiopatía hipertrófica hay muchos genes. Entonces, dependiendo del tipo de gen y de cómo sea, ¿no? De la afectación, pues él nos hablaba que hay un montón de deportistas a nivel fútbol o otras categorías que siguen jugando a ese nivel de alta competición, claro, con ese control que tú dices, ¿no? Y otros que no, porque la afectación es mucho más severa y lo tuvieron que dejar. Entonces, esto un poco para concienciar, ¿no? Que tenemos personajes conocidos que están jugando, sin decir públicamente que tienen la miocardiopatía hipertrófica, y que con ese control siguen con esa alta intensidad. Esto tampoco es para que todos se vayan, ¿no? A hacer alta competición, ¿no? Pero sí que se conciencien de que no todos somos iguales, que dependiendo de cómo nos sintamos, ¿no? O de cómo vayamos viendo la evolución, podremos hacer una intensidad más severa o una intensidad más bajita. Pero bueno, eso no,
a mí me alegró el enterarme de eso porque no pasa en el deporte en ese campo como con nosotros, ¿no? Porque nosotros, una vez que sabes que tienes la miocardiopatía a nivel laboral o así, tienes muchas limitaciones. Y digo, caray, pues qué bien, ¿no? Que esté estudiado, que estén controlándolo y que haya deportistas que puedan seguir, porque muchos no pueden seguir. Y digo, bueno, pues ahí se está estudiando lo que decías antes, de que están viendo que el deporte sí que ayuda, que no al final no es que empeores por hacer el deporte. Y bueno, nosotros también un poco les animamos a que a ver si se podía hacer una guía más extensa, porque ellos sí que tienen datos más fiables, ¿no? En el tema deportista, para poder tener de consulta, no individualizado, pero un poco generalizado. Y creo que entre todos, ¿no? Entre la experiencia que podéis tener vosotros desde la enfermería, ¿no? Entre los cardiólogos y los que llevan el tema deportivo, pues también poder un poco ayudar a toda la gente, ¿no? Y sobre todo la juventud que la diagnostican pronto, que sepan qué tipo de deporte puedan escoger y que no piensen que no pueden hacer ningún deporte, ¿sabes? Porque hoy se quedarían con las altas intensidades, bajas y eso, pero lo primero que pasa por ellos, tengo miedo que me pase algo y no van a hacer deporte. Entonces también hay que cambiar un poco, ir trabajando hacia esa conciencia, ¿no? De que el deporte nos puede ayudar en su medida, ¿no? En su intensidad adecuada a cada uno. Entonces, bueno, un poco por aportar, ¿no? Y resaltar también la importancia, ¿no? De la presencia de desfibriladores en centros deportivos, centros escolares, ¿no? Al final, gente joven que no sabe de la patología, ¿no? Pues al final, pues lo que vemos a diario, noticias de gente, futbolistas, ¿no? Que se desploman y, bueno, que puede pasar en cualquier momento, ¿no? Haciendo ejercicio de alta intensidad. Mira, Laura, pregunta Natalia que ella ha sufrido una parada cardiorrespiratoria haciendo ejercicio y ahora es portadora de un DAI. Le preocupa la importancia de hacer deporte para la salud en general del cuerpo, ya que siempre ha hecho deporte, pero después del episodio que ha vivido, no tiene claro qué es lo más recomendable en su caso. ¿Entiende que ejercicio por debajo de 3 METs, como indicabas? Bueno, el ejercicio por debajo de 3 MET hemos dicho que es un ejercicio muy ligero, ¿vale? Entonces, si después de haber tenido la parada, se puesto el DAI, estará controlada a nivel cardiológico, se habrá hecho sus revisiones, sus pruebas, pues bueno, ya tiene que tener un perfil de seguridad para hacer ella su trabajo, ¿no? De ejercicio. Normalmente un ejercicio moderado no suele reportar ningún problema. Donde tenemos que tener un poquito más de precaución es, como hemos comentado, en un ejercicio vigoroso, ya por encima de 6 meses, que es cuando deberíamos, pues, bueno, de tener una seguridad de que no aparecen síntomas, de que a nivel de monitorización no está ocurriendo nada, de que está todo controlado. Entonces, para seguridad, no hace falta quedarse por debajo de 3 MET, eso es poquito, es un ejercicio ligero. Si puede realizar un ejercicio moderado, una caminata un poco más rápida, una bicicleta suave, puede realizarlo sin problema. Susana. No sé, a mí ahora en este momento me estaba viniendo a la cabeza, ¿no? de- es que es muy complicado, ¿no? Bueno, hay que individualizar cada caso, ¿no? Y Natalia ha tenido la experiencia, entonces, bueno, se queda con ese miedo interno, entonces hay que gestionar también ese miedo. Entonces, no es que se vaya a tirar, vale, me voy a ir a actividades de 6 MED, pero como decía Laura antes, empieza por algo pequeñito de 3 MED, vas poquito a poco, vas subiendo hasta donde tú notes que puedas llevar el ritmo. No le debe dar miedo. Yo soy de las que soy partidaria de que vas a tener un síntoma. Claro, ella tuvo esa parada repentina y porque no estaba controlada ni se sabía que lo tenía. Pero ahora que está controlada ya tiene que tener ella una tranquilidad, decir, mira, estoy controlada, he ido a revisiones, le he preguntado al cardiólogo, me deja hacer algo de... Además te recomiendan ahora hacer algo de deporte. Entonces, bueno, yo mi consejo sería que vaya probando poquito a poco, en la escala que fue diciendo Laura, con los MEDs y que vaya probando hasta donde pueda. Y si tiene dudas, pues cuando vuelva a ir al cardiólogo, que le vaya diciendo, mira, yo estoy haciendo esto, pero me gustaría hacer algo más. Y ahí
bajo el criterio del cardiólogo. Yo tampoco animo a muchos a que se tiren de la moto y después tengan un episodio, ¿sabes? Por ir de valientes, ¿no? Es preferible ir con cabeza antes de que después tengan un episodio, a lo mejor que lo lamenten, ¿no? Bueno, a mí me gustaría aprovechar la ocasión, ¿no? Para resaltar la importancia de los hospitales que tienen rehabilitación cardíaca, ¿no? Porque al final Mm. es un soporte el que el paciente tiene para poder progresar, perder el miedo y no dejar de hacer ejercicio. El tener ese soporte a mí me parece esencial en vuestro caso. Yo es algo que queremos que esté dentro de ese paquete que pedimos de medidas, ¿no? De unidades multidisciplinares, porque la verdad que yo aquí cuando escucho a alguien que le dio un infarto, ¿no? Porque le dio un infarto normal, pues mira, tienes atención de nutrición, tienes de deporte, vas a rehabilitación y ojo, y nosotros que yo a lo mejor tengo un índice de insuficiencia elevadísimo y digo, y no sé qué hacer, que no tienes orientación, que no tienes... Entonces echamos en falta eso. No es discriminar, pero es decir, es como si ellos fueran una parte de nosotros y nosotros estamos siempre con toda esa parte y no tenemos un soporte. Entonces, yo cuando escucho a Laura, pues digo, jo, qué suerte tiene ese hospital de tener pues esa parte de rehabilitación, como ya tengo escuchado a otras compañeras, ¿no? En otros hospitales, y digo, jo, qué suerte que en algunas comunidades sí que exista ese apoyo al paciente, ¿no? Porque yo creo que el miedo es, ya al decir que tienes la patología ya entra el miedo, pero luego viene el miedo a muchas cosas, a nivel laboral, a nivel pues educativo de los hijos, y aún por encima de lo que es uno capaz de hacer. Entonces, si tienes por un tiempo una persona que te orienta, que te da esa seguridad, mejor ella que un familiar. Entonces, yo apuesto por las unidades de rehabilitación. Entonces, bueno, a ver si lo conseguimos en toda España, ¿eh? Poquito a poco. A mí me parece esencial, sinceramente. Mira, pregunta Manuel, Laura, que si está recomendado hacer ejercicio a lo largo del día, perdón, que si tenemos que hacer ejercicio a una determinada hora. Bueno, las horas realmente, bueno, no es que sea tan relevante la hora como las condiciones, sobre todo si se hace ejercicio en el exterior, por lo que hemos comentado antes de condiciones de humedad, presiones atmosféricas, si hace mucha calor, incluso si hace mucho frío, tenemos más contracción en general en el organismo, entonces si lo haces en casa, que está climatizado, no tienes problema, pues hombre, cuando nos levantamos por la mañana, si no trabajas de mañana, pues tenemos un poquito más de energía. Luego a lo mejor a lo largo de la tarde, final de la tarde, estamos más fatigados, entonces no le vas a meter al organismo a un sobreesfuerzo cuando ya estás fatigado de todo el día. Pero realmente, bueno, no es que haya una hora concreta. Evitar las horas de las comidas, las horas de más calor, de más frío y dependiendo pues eso, si se hace mucha humedad, evitar un poquito esas condiciones extremas que hemos dicho antes que estresan un poco a nivel cardíaco. Sí, porque lo que dices tú después de las comidas, muchos de los socios lo comentan entre ellos. Dicen, oye, ¿os pasa que estáis más cansados después de comer? Y claro, que no lo entendían. Y yo, claro, daros cuenta que después de comer hay una carga, ¿no? Que has comido, pero el cuerpo tiene que trabajar. Entonces, bueno, como que no lo tienen muy claro. No sé si tú ahí quieres aclarar un poco algo, que ese momento no es No es recomendable. Nosotros una de las cosas que recalcamos a la hora de hacer ejercicio es evitar las horas posteriores a las comidas, sobre todo a las comidas principales. Pero bueno, si me he tomado un yogur, a la media horita no, ese yogur no me reporta un esfuerzo en el organismo para digerirlo. Pero después de almorzar, si yo he hecho un almuerzo un poquito más grande, que es lo habitual, la hora central del día, luego necesito un tiempo para que mi organismo haga la digestión y esté generando todos los procesos necesarios y evidentemente me suben las pulsaciones cuando estoy haciendo la digestión, el organismo está un poquito más estresado y baja mi nivel de atención, no puedo realizar un esfuerzo después de comer. Tengo que Ujú, esperar un mínimo de un par de horas. ujú. Encontrar el momento adecuado. Ahora con el cambio de tiempo habrá que vigilar un poco con la Mm. temperatura y las horas de sol. Pues Susana, ¿algo más?
En principio, lo que echan en falta, así los socios que van pues, de tema deportivo, pues es eso, una guía. Yo creo que hoy ha estado ahí unas pequeñas pautas que yo tampoco las tenía claras, con lo cual a mí también me van a ayudar y van a hacer que pueda ir mejorando, ¿no? Ir subiendo, porque nunca había oído de los MEDs, me imagino que muchos de los que están conectados tampoco. Entonces, bueno, es una pequeña guía que nos puede ir ayudando. Entonces, pero bueno, también es una puerta que se abre a poder, pues, como has dicho tú, que se han publicado esas guías a nivel Londres y, pues, oye, a ver si aquí en España también, pues, hacemos algo. O ¿sabes? Nos ayuda ese estudio a tener más claras las pautas y si conseguimos pues eso, ese apoyo de rehabilitación cardíaca en las consultas de familiares, porque eso nos ayudaría muchísimo y normalizaríamos más la enfermedad, ¿sabes? Entonces, bueno, yo desde mi punto de vista hoy he aprendido ahí 3 cositas, de ejercicios, y creo que los demás también pudieron haber aprovechado la píldora. Entonces, nada. A mí me ha encantado la presentación, Laura. Gracias por compartirla, porque, bueno, lo de los MEDs, ¿no? Y la otra diapositiva en la que aparecen por diferente intensidad los diferentes ejercicios que pueden realizar los pacientes, me ha parecido muy visual y que creo que has aclarado muchas dudas. Así que, bueno, para concluir, Laura, ¿qué le dirías a los pacientes que sienten miedo o dudas al practicar deporte con la patología? Bueno, pues yo les diría primero que no dejen de hacer ejercicio, aunque sea poquito. Si tienen miedo, que empiecen poquito, aunque sea con ese miedo, y que poco a poco lo vayan perdiendo, que vayan adaptando su ejercicio, que pidan consejos, que busquen información fiable, pues, de tu cardiólogo, de tu centro de salud, asociaciones, que puedan irte dando esos pequeños consejos para que puedas hacer el ejercicio de forma segura y sin ese miedo tan grande que se tiene. Pues para concluir, creo que lo más importante que hemos aprendido hoy, ¿no? Es que sí se puede hacer ejercicio con miocardiopatía hipertrófica, con precauciones y acompañamiento profesional. Gracias a todos y a todas por compartir este espacio. Nos vemos en mayo, que hablaremos sobre consejos nutricionales en miocardiopatía hipertrófica. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, Cuidaros. gracias. Chao. Chao.